Buenas tardes, Angélica, ¿cómo estás? Estoy muy contenta de tener esta conversación contigo por fin. Hola, Joana, pues muy agradecida por la conversación, porque me permite pues hablar de mi trabajo de investigación de largo tiempo y poderlo llevar a los estudiantes del CREO de Unimagdalena y a todos los estudiantes que se permitan interesarse por estos temas, ¿no? Eso para mí es muy grato y te agradezco la posibilidad de estar aquí, de invitarme a conversar. No, gracias a ti. Yo les quiero contar a quienes nos están escuchando que yo conocí a Angélica el año pasado por esas bellas coincidencias que hay en la vida a través de mi gran amigo Alfredo Hernández, que también es docente en la Universidad del Magdalena. Y cuando nos conocimos, bueno, hablamos, conectamos, fue súper lindo. Y además entonces ella aprovechó y me regaló, me hizo un súper regalo, que es este libro de ella, aquí está, que es sobre el que vamos a hablar hoy, que se llama Nombrar las palabras silenciadas. Ella me lo entregó, yo lo abrí y bueno, y me lo traje a casa, pero siempre lo tuve, pues, nunca lo puse en la biblioteca, sino que lo puse en mi escritorio, porque decía, tengo que mirarlo. Eso fue el año pasado, yo estaba en mi clase de teoría literaria, que es como el curso que siempre oriento, y íbamos a trabajar la lírica, ¿cierto? Yo normalmente tengo muchas preguntas y siempre trato como de cómo hago para que en estas sesiones que tengo de teoría literaria, esto resulte muy nutritivo, muy provechoso, como pensando en ese balance entre lo literario y lo pedagógico, ¿cierto? Porque finalmente pues se están formando para ser profes de literatura. Y como tenía el libro cerquita, leí el epígrafe con el que abre sobre lo que dice del informe final de la Comisión de la Verdad, que ahorita pues me Sí. puedes contar sobre eso, que dice, el arte nos ha permitido nombrar lo innombrable y hacer visible lo invisible. Hay futuro si hay verdad. Y entonces yo leí ese epígrafe con los estudiantes y bueno, conversamos un poco, pero quedé como con la tarea que me la puse yo solita de, bueno, yo de verdad tengo que ver este libro, tengo que leerlo, y quizá pueda resultar en una aproximación diferente a la poesía, ¿sí? Sí. Creo que también de eso se trata esta conversación que te he pedido, Angélica, y que nuevamente agradezco pues que la hayas aceptado. Entonces, me gustaría, porfa, que comenzáramos por ti. ¿Quién es Angélica? Sí, entiendo que eres barranquillera, me corriges si estoy mal o que estudiaste allá, pero que estás trabajando en Unimagdalena, que eres doctora, bueno, y que divides tus pasiones, no las divides, sino que las integras mejor entre la lingüística y la literatura. Entonces, cuéntanos un poquito más de ti, Angélica, por favor. Bueno, yo soy Angélica Patricia Hoyos Guzmán. Sí, académicamente lo que he hecho ha sido no separarme ni especificarme o en lingüística o en literatura, sino que desde niña he tenido los dos intereses, tanto la gramática por la poesía como la literatura, pues por la misma poesía también. Entonces yo creo que tengo un tema y es que estudio y escribo por la necesidad de lenguaje, porque cuando era niña también tuve periodos de mutismo y bueno, se me dificultaba mucho expresarme y tuve momentos de silencio y hoy todavía adulta, ¿no? Me toca buscar las palabras correctas para expresarme. Entonces, por eso yo estudié lenguas modernas y luego a mí no me gusta enseñar idiomas porque me gusta enseñar español y literatura. Entonces yo ya sabía que yo no iba a ser la profe de inglés ni de francés, sino que mi especialidad iba a ser primero la hice en lingüística porque tenía el prejuicio además de que si hacía una maestría en literatura, eso me iba a quitar el goce de la lectura. Y entonces yo me metí a estudiar lingüística muy convencida de eso
y leía mucha literatura, pues que leía a mis compañeros de literatura. Entonces, bueno, finalmente me gradué de lingüística con mis estudios de análisis del discurso fue la tesis, y luego estudié literatura, ya un poco después, cuando nació mi hijo menor, empecé otra vez a estudiar literatura y fue cuando dije, bueno, ¿yo por qué no había estudiado literatura? Si a mí lo que me gusta es esto, ¿no? Justamente. Entonces logré empezar a integrar las dos cosas y bueno, al final yo creo que soy una persona que no termina de aprender nunca, entonces ahorita estoy estudiando otra cosa, pero que tiene que ver más con los temas sociales también y los temas de holísticos. Entonces yo realmente lo que he hecho es integrar esos saberes que son aparentemente irreconciliables y tengo un perfil bastante ecléctico, ¿no? Llama a la academia, porque la academia es súper positivista, súper estructuralista y esto tiene que ir en cada cosa. Vivimos en un mundo de complejidades, pero seguimos académicamente como encajetados. Entonces, digamos, la ganancia o lo que yo he hecho con mi carrera y con mi vida ha sido crearme mis propios espacios y mis propias teorías y mi propia metodología y afortunadamente pues he encontrado herramientas para hacerlo. Y el análisis del discurso sigue siendo una de ellas para mí. Y por eso en mis estudios de doctorado mis lecturas no son típicas tampoco, porque integran saberes de las ciencias humanas, saberes de las ciencias sociales y herramientas de la lingüística en esencia. Entonces, digamos que eso ha sido para mí el trabajo académico. Como escritora, experimento mucho con el lenguaje y mis proyectos creativos también tienen que ver de alguna manera con lo que estudio, con lo que he estudiado, e incluso también a un nivel más profundo con mi vida personal, porque no soy una persona que nací en Barranquilla, pero también me crié en el interior, entonces siempre ando como en los puentes, traduciendo cosas, traduciendo lenguajes. Y eso es más o menos en esencia lo que he hecho de mi trabajo. No ha sido fácil ubicarme, pero soy afortunada porque puedo vivir de lo que amo desde niña y me he especializado en lo que me gusta desde niña. Entonces tengo mi niña creativa, libre, todo el tiempo en función no de trabajar, sino como de servir y dar lo que vine a disfrutar y aprender. Entonces, eso para mí es en esencia muy resumido en lo que soy. Sí, Joana. Claro, y me imagino que todo esto lo volcaste y siempre lo haces en tu trabajo, tanto científico como artístico, que seguramente termina no siendo dos mundos diferentes, sino como lo explicas también desde esta mirada holística o ecléctica, pues que no se separan, ¿no? Yo coincido contigo, Angélica, quizá por eso conectamos en que necesitamos este pensamiento mágico, ¿no? Que a veces es desestimado por los positivismos y que en realidad, pues puede pensarse que hubo una agenda allí Sí, cuando se impuso la razón. Entonces, me imagino que en ese poner en diálogo todas estas dimensiones de tu propia vida, también lo encontraste en tu trabajo. Yo entiendo que este libro es producto, que nombrar las palabras silenciadas es producto de tu tesis doctoral, o que es tu tesis doctoral convertida en libro. Si quieres nos explicas y nos sí. cuentas eso, ¿no? En qué fue tu doctorado y cómo es que tu tesis se volvió este libro. Bueno, sí es el resultado de mi investigación de doctorado en literatura latinoamericana en la Universidad Andina Simón Bolívar. Pero eso tiene un antecedente, tengo que decirlo acá, y es que la investigación yo la comencé en la maestría que hice en literatura en Univalle. Comencé la investigación en un seminario sobre la literatura de la violencia en Colombia que tomé con el profesor Oscar Osorio. Ese seminario tuvo una serie de lecturas que a mí me dejaron bastante complicadas. Por ejemplo, leímos Viento Seco ay, Andrés, no, es Andrés Caicedo, Daniel Caicedo. Viento Seco, que es un libro testimonial que se publicó en Argentina en la época de la violencia. Y yo esa noche cuando leí Viento Seco, es el testimonio de una masacre. Y cuando yo leí Viento Seco, yo soñé con todo lo que había pasado en el libro. Y me desperté
como en una pesadilla, pero lo que soñé además era que todo estaba pasando y que yo estaba parada en la mitad y no podía moverme, o sea, soñé la impotencia, ¿no? Y cuando me desperté y fui y vomité porque fue un impacto muy fuerte, ¿no? Y bueno, en mi vida personal también de niña viví en un barrio muy peligroso aquí en Santa Marta. Entonces, todos los colombianos hemos tenido una historia de la violencia directa o indirectamente, tristemente. Entonces ahí empezó la investigación en el 2015, 2014 tal vez. Y luego en la maestría, luego yo comencé el doctorado el siguiente año porque no había terminado la maestría cuando comencé el doctorado y seguí con la idea de estudiar narrativa. Entonces, pero la misma investigación hizo lo que quiso y empezaron a aparecer los poemas y luego te cuento un poquito más de eso que pasó con la poesía. Pero el tema es que la investigación del doctorado que terminé ya en el 2021 que me gradué, que ya presenté mi tesis y todo y me gradué, empezó en esa época, o sea, fue de mucho tiempo de pensar, de sentir, de reflexionar. Y luego entonces ya uno sale de la tesis, uno entrega y entrega al repositorio y listo, cumplió con el requisito, pero había, el reto mayor era, no porque lo tuviera en mente, realmente fueron los dos amigos, Henry Alexander Gómez, un poeta de Bogotá, y Eduardo Bechara Navratilova, quienes me invitaron a hacer esta publicación. Y esta publicación tenía mucho trabajo, varios trabajos. Uno, el trabajo emocional de volver al libro después de que ya lo había soltado, con todo lo que implica, porque leer poesía de la violencia y así en corpus grandes, como 30 poemarios, es muy, carga afectivamente muchísimo. Entonces tenía que volver a eso y yo ya eso lo había dejado. Pero ese era el primer reto. Y el segundo era quitarle muchísimas cosas, o sea, volverlo en un lenguaje un poco más de libro y menos académico y manteniendo unos equilibrios allí. Y entonces allí estuvimos trabajando todo el 2024 con la gente de Escarabajo. Le quitamos un montón de texto al libro, quitamos redundancias, tratamos de dejarlo lo más pulido posible sin que perdiera el carácter académico, pero que también se volviera, porque es una investigación finalmente, pero también con el tenor de que se iba a volver un libro pues de divulgación, no es académico del todo. Entonces estuvimos trabajando fuertemente hasta que el año pasado se publicó y en el 2023, no, el año pasado fue 2025, en el 2025 lo publicamos en la Filbo, allí se lanzó el libro, pero detrás de eso pues hubo todo el trabajo de volver. Afortunadamente los editores de Escarabajo son muy pilosos, entonces me ayudaron un montón, buscamos otro nombre para el libro, reenfocamos como los apartados lo más pulido que se pudiera y eso favoreció pues la publicación del libro que tienes tú en tu mano y que pues me honra haberte obsequiado porque sé que personas como tú, como los estudiantes, como los profesores que se están preparando para hacer, pues es este tema, es a donde a mí me interesa que llegue este tema. Incluso ya a nivel como profesora de maestría, es un libro con el que vuelvo y enseño porque hay muchas cosas que se me quedaron por fuera. Entonces, esa es la historia del libro, Joana. Bueno, una historia maravillosa como todo lo que creas. Eh, y es curioso, ¿no? Porque mientras te escucho, escucho como esa alegría de la producción académica y digo que qué chévere porque lo necesitamos muchísimo, ¿no? Esto de producir, de poner a circular las ideas también. Y bueno, y digo que es curioso porque está atravesado por dolor, ¿cierto? Tú misma Sí. contabas ahorita cómo es que lees este poemario o este texto en tu clase de maestría y cómo te conmueve. Tenía pensado preguntarte eso más adelante, pero te quiero contar que eso nos pasó en la sesión, en una de las sesiones del curso de teoría, que ya ahora sí vamos a empezar o a entrar en tu libro, y es que, bueno, amo este libro por muchas razones, entre ellas porque me permitiste conocer a personajes que no había escuchado, debo decirlo. Para mí la poesía siempre es como tan difícil, los análisis que se hacen son muy retadores, ¿no? Es decir,
quizás tenemos mayor relación con la narración, incluso con los textos dramáticos, pero cuando se trata de la poesía, si no tenemos la atención allí, nos podemos perder fácilmente. Entonces, para mí es muy retador y pues por eso esa es una de las razones por las que agradezco este libro. Y entonces lo que hicimos fue que leímos algunos poemas de Fabiola Costa, la barranquillera, y de Sí. Camila Charri. Entonces, en algún momento le dije a mis estudiantes, como cierren los ojos, yo leo y ustedes van tratando de hacerse imágenes y lo conversamos. Y entonces me llamaron la atención dos intervenciones de estudiantes. Una fue bueno, habíamos trabajado la catarsis, ¿no? En la tragedia y me dijeron como, yo siento, profe, que aquí estoy, mientras escucho, estoy haciendo catarsis, porque estoy sintiendo la compasión y el miedo de que usted nos habla. Wow. Otros me hablaban como que tengo miedo, quedé triste y yo creo que eso hace esta experiencia, no solo, quizá tú me lo explicarás, nos contarás acá, no solo como porque uno se quede en ese sentir y experimente esa tristeza, sino porque en ese reconocimiento de lo que puede producir la palabra puede haber transformación, en ese ser conscientes y que la conciencia llegue a través de la palabra y de la palabra poética, quizá pueda haber transformación, no sé en qué niveles, si personal, social, cultural, pero pues ya tú nos contarás más sobre ello. Sí, bueno, primero lo que hacen los poemas que se escriben sobre el conflicto y estos poemarios también, que no son como los que todo el mundo conoce, sino que están allí emergentes, es nombrar un montón de silencios que nosotros tenemos en el alma colectiva de Colombia. En todas las familias tenemos una historia de la violencia. Entonces, cuando llegamos a leer un poema de estos en una clase, siempre la gente se conmueve. En todas las conferencias en las que yo he estado invitada haciendo, leyendo solo los poemarios, hay una conmoción. Entonces, a mí me parece que eso es poderoso porque es permitirnos decirnos las verdades a propósito de la comisión, ¿no? Decirnos lo que nos ha dolido, lo que nos ha afectado la violencia y lo que ha hecho en lo más profundo y volver a darle lenguaje a esos silencios que cargamos transgeneracionalmente desde mucho tiempo atrás en Colombia. Porque lo que hace la guerra o lo que ha hecho la guerra y la violencia en nosotros, en nuestra subjetividad, ha sido silenciarnos, ha sido borrar las palabras. Y esto es de la teoría del trauma, de la teoría incluso de Benjamin también lo dice, que cuando volvían de la guerra los soldados ya no hablaban. Entonces, desde la filosofía, muchas aristas se entiende este silencio que deja la guerra, que la borra. Entonces la poesía, cuando nombra y hace que nos afectemos, transforma, porque le vuelve a dar lugar a lo que se silenció. Por eso es el título del libro, porque todas las personas que han escrito sobre las violencias, tanto las que están ahí, las que conociste, como las que se han quedado por fuera, porque a mí llegó un momento en que me tocó parar, porque tenía que graduarme, me tocó parar y decir, no voy a incluir más, pero siguen apareciendo muchos poemarios sobre la violencia y sobre la guerra. Entonces, en Colombia particularmente, entonces, este nombrarlo ya es de por sí, verlo, es como cuando tienes la herida, ¿no? Si la tienes tapada, nadie se da cuenta, pero cuando ya te duele y la ves uy, ¿cómo así que tengo esto de este tamaño? ¿Qué es lo que voy a hacer con esto? Entonces, eso es lo que permite la poesía sobre el conflicto armado en Colombia. Y transformarlo, yo creo que sí, se transforma cuando se nombra, pero hay un paso más y es qué hacemos nosotros con la literatura, que eso no lo hemos resuelto tampoco del todo en el sistema educativo colombiano, porque pensamos que la literatura es este saludo a la bandera que hacen con la poesía los niños, ¿no? Y no le damos un sentido crítico o no le damos el lugar y la poderosa herramienta que es la literatura para pensar el mundo. Entonces, yo creo que hay un pasito más allá de la mera investigación que yo hice, que está en lo que nosotros hacemos con los discursos literarios. Y eso, para mí esa es la vía que transforma.
lo he sentido muy palpable con los maestros con los que he estado trabajando en la maestría, que llegan pues hablamos de este tema de la poesía contemporánea, la poesía actual y la poesía sobre el conflicto, y también en varios escenarios de académicos, en donde la pregunta es, bueno, ¿y cómo enseñamos esto? ¿Cómo hacemos para que llegue a las nuevas generaciones y que no se siga repitiendo? Entonces yo creo que sí transforma, hay un proceso de transformación desde lo emocional, desde la memoria emocional, pero nos hace falta un pasito más y es darle lugar a estas discusiones, a estos debates, a estas palabras que se nombran. Hay que darle lugar en nuestro imaginario, en nuestra memoria, como lo que son poderosos discursos de transformación social. Eso creo. No sé si respondí, me quedé corta, pero por ahí seguimos. Oh, súper, súper buena esta conversación y bueno, mientras te escucho, pienso bueno, que necesitaríamos como no sé cuántos días, cuántas semanas para hablar de todo esto y es que me llama mucho la atención lo que mencionas de el número significativo de publicaciones de autores, de autoras que tuviste que dejar por fuera porque tuviste que parar, ¿no? Yo también me preguntaba mientras revisaba tu libro, eso, cómo llegaste a los autores, Sí, si hay con algunos que te haya pasado algo en particular, porque a veces llegamos, así es la investigación y eso es precioso, ¿no? De este trabajo y es que conocemos autores, autoras a veces incluso por accidente y son unos accidentes son unos accidentes que terminan siendo muy bonitos, muy memorables. Entonces, bueno, ¿cómo es este trabajo también? Porque nos van a escuchar estudiantes, es que cuando hablamos de estudiar literatura no es simplemente de leer literatura, sino de estudiarla precisamente sí, claro. de analizarla, de hacer estas investigaciones. Entonces, ¿cómo hiciste tú todo ese trabajo? Además, porque el trabajo de selección, cómo ordenas, cómo jerarquizas, cómo, sí, un trabajo de archivo inmenso. Entonces, cómo fue? Resume, porque sé que tendrías mucho para hablar allí. Bueno, mire, como les contaba ahorita, yo inicialmente quería hacer un estudio sobre la narrativa de la violencia en Colombia. De esos hay varios en Colombia ya, investigadores lo han hecho. El maestro Oscar Osorio, que fue mi maestro entonces, su seminario era sobre eso porque es su especialidad. Y bueno, hablando de la sicaresca y todo esto que se genera también en el marco del narcotráfico en los 80 y los 90, pues yo estaba contagiada por eso y yo dije, no, yo quiero saber qué pasa con la novela hoy, con el tema de que además la novela tiene un carácter comercial, es decir, casi que hay una novela de la violencia que está muy comercializada, como que se espera que todos los escritores escriban sobre la violencia, o sea, ya no es más un tema de denuncia política social, sino que también es un tema comercial, hay que decirlo, o sea, la industria editorial aprovecha todo. Entonces, igual yo estaba ahí leyendo unas cosas de Héctor Abad, unos libros de Juan Gabriel Vázquez y pues yo soy escritora y soy, pues tenía ya mis libros publicados y conozco los poetas y un compañero poeta de Cúcuta, Saúl Gómez Mantilla, me manda un libro que se llama, es la antología Palabras como Cuerpos, que hizo sobre tres poetas asesinados por el bloque Catatumbo en Catatumbo, en Cúcuta. Uno de ellos, Tirso Vélez, que además era político, era de la UP, de la Unión Patriótica, y estaba aspirando a la gobernación del norte de Santander. Y otro de ellos, Julio Daniel Chaparro, un poeta de los llanos orientales que vivía en Bogotá, un maravilloso poeta, cronista del espectador. Para mí es una de las joyas literarias perdidas de la literatura, porque realmente que su poesía es otra cosa. Y además, Julio Daniel Chaparro dejó un ensayo en una revista Magisterio que se llama se titula Una generación emboscada. Y Edwin López y Gerson Gallardo, que eran dos compañeros además de la Universidad Francisco de Paula Santander de esa época. Entonces me manda la antología, hay un montón de escritores de Colombia y de afuera escribiendo en la memoria de ellos y manifestándose contra la violencia. Y yo decía, pero ¿esto qué es? ¿No? Y empezó como a tejerse en mí la necesidad de mirar esos poemas. Había leído algo de lo muy poquito que estaba la poesía de la violencia en Colombia
Y empezaron a aparecer, entonces empezó ese libro, luego empezaron a llegarme otros textos y yo empecé a reunir el corpus casi que, bueno, y está este libro, está el otro, empecé conocí el libro de Camila, empezaron a aparecer todos los libros que se publicaban y yo decía, llegó un momento en que dije, yo no puedo hacer una tesis de narrativa si esto no se ha dicho. Y lo que no se ha dicho en Colombia es que la poesía colombiana tiene una tradición testimonial y que está aquí y que no la podemos seguir dejando de ver ni de escuchar porque está diciendo cosas poderosas sobre lo que estamos viviendo. Entonces, eso me cambió la tesis. A mí me cambió la tesis. Tomé un seminario con Gina Saraceni de poesía contemporánea y ahí entendí las relaciones entre los discursos literarios como discursos políticos. Empecé a tomarme en serio lo que estaba haciendo con este corpus de poesía, este gran archivo, este mal de archivo, como dice Derrida también. Y empecé a buscar la manera pues de leerlo, porque no me servían tampoco las lecturas tradicionales. Tengo que aquí contarte y a todos los estudiantes que yo mandé, el primer artículo que yo mandé para publicar a la revista de la Universidad de Antioquia, el director en ese momento era Selnik Vivas, poeta también. A él yo le debo la publicación de ese artículo y bueno, más que yo como persona, la poesía le debe la publicación de ese artículo porque cuando yo lo mandé, los evaluadores, que son pares ciegos, no sé quiénes fueron, dijeron que la poesía de Tirso Vélez no era poesía. O sea, el corpus que yo estaba manejando no era poesía y que me fuera a leer textos como de María Mercedes Carranza o de Gaitán Durán, que son pues, que eran los poetas son poetas que vienen siguiendo una tradición como por fuera del canon, pero ya son tradicionales dentro de las vanguardias de Colombia, o sea, son como los tradicionales del siglo pasado. Y entonces hubo mucho rechazo a considerar poético lo que yo estaba entendiendo como poético. Y entonces, gracias a Celnis, que fue que me dijo, esto hay que publicarlo, haz las correcciones de forma, trabajemos y lo vamos a publicar, lo vamos a echar para adelante. Y ahí se publicó el primer artículo que yo publiqué, que fue justo sobre la antología Palabras como Cuerpos, que hizo Saúl Gómez Mantilla en memoria de los amigos, poetas que asesinaron. Ya él también tiene todo un proceso de trabajo sobre la memoria, porque ha sido un tema que lo ha afectado mucho. Pero gracias también a eso fue que empecé yo también a empoderarme del tema y del mensaje tan poderoso, pues lo que sé hacer, poner un puente para hacer esas traducciones del lenguaje, escuchar y ponerlo visible, que es lo que estoy haciendo acá, asumiendo como mi papel de montajista a propósito del documental, de montajista de todo ese trabajo que vienen haciendo muchos poetas contemporáneos, amigos míos, que también en distintas partes del territorio en Colombia no se han puesto de acuerdo, no, nosotros nunca nos pusimos de acuerdo para hacer un movimiento cultural o literario, pero la fuerza de la violencia o más de la vida en nosotros es tal frente a la violencia que necesitamos escribir poesía para poder transitar estos dolores colectivos, ¿sí? Y ese ha sido principalmente el trabajo y la forma como se organizó y tuvo forma. Se publicó y estoy hoy aquí es por eso, porque el trabajo mismo pedía ser hecho. Y bueno, yo simplemente hice lo que tenía que hacer, que fue poner la academia al servicio del campo. Sí, el sentir, ¿no? La experiencia, además, por encima de otros aspectos que precisamente tú empiezas tu libro, a mí también me llamó mucho la atención, porque tú decías que este libro propone una lectura de la poesía en Colombia que se aleja de las interpretaciones canónicas establecidas por las escuelas literarias tradicionales. Y eso me vino muy bien porque, pues tú sabes, en este curso pues hacemos un recorrido, ¿no? Porque también es reconocer la historia, reconocer los aportes, porque no vamos a decir que no. Esto de centrarnos en el lenguaje, por ejemplo, que nos aportan los estudios formalistas es valioso, porque ya Total. no solamente en la biografía para explicar la vida del autor, sino los textos por sí solos, y pues de allí surge todas estas demás ideas y del lenguaje, ¿no? En este caso del lenguaje.
Pero sí es cierto, yo me imagino que tú también lo has observado, que a veces en la escuela colombiana se hace una traducción incompleta, imprecisa. No quiero ser irrespetuosa con las prácticas pedagógicas, pero si llega a la escuela unas prácticas o unos gestos de qué se hace con la literatura, ¿sí? Sí, Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, incluso en la universidad, unos análisis estructuralistas que lo que hacían era como obtenga personajes, tiempo, lugar, que vendían esos libritos amarillos, yo no sé si te sí, acuerdas. claro. Sí. Los análisis literarios. Sí, que ya los tenían, ¿cierto? Entonces, un poco también son estas herencias que tenemos, estas malherencias, estas herencias de malos entendidos quizá de estas escuelas. Entonces, cuando tú dices que propones alejarte de eso, entonces, claro, es una mirada crítica, es una mirada diferente. Pero si lo llevamos a la escuela, ¿cómo propones tú que eso puede suceder? ¿Cómo crees tú o qué necesitamos o cuál es el camino que podemos seguir? Bueno, no, sin ser como determinista en una fórmula, porque pues cada escuela es un contexto diferente. Bueno, sí creo que hay que escuchar el contexto, porque finalmente eso fue un poco como la forma en la que yo desarrollo mi trabajo de investigación y la forma como en la que trabajo siempre es tener en cuenta lo que está circulando en el contexto, ¿no? O sea, y sí, lo tradicional nos sirve, por ejemplo, para trabajar aspectos de la forma y de identificar muy bien dónde estamos parados a la hora de leer una obra literaria, que para eso nos sirve la palabra. La palabra es una ingeniería precisa y cada autor es arquitecto, ingeniero y pone una palabra con un sentido específico, no se la inventa ni es azarosa, sino que hay una arquitectura que tiene cada uno con el manejo de las palabras. Y eso es importante. Y educar para eso también es importante, sobre todo hoy más que nunca, cuando la gente no tiene, pues nos está faltando mucho más pensamiento simbólico, más lectura del mundo. Entonces, para mí la palabra es importante, pero nosotros como maestros estamos llamados también a educar en la especulación, que es lo que este semestre, Joana, tengo la campaña a favor de la especulación. Estamos con Alfredo también en eso, porque notamos que a la gente le cuesta imaginar, le cuesta relacionar, pensar, generar una teoría, armar como un pensamiento propio sobre todo lo que circula. Y especular es una posibilidad hermosa que tenemos los seres humanos que la literatura nos permite, porque no solo te imaginas el personaje, sino que vives la historia, estás metido allí, estás en un contexto, la literatura te mete en otro mundo posible, ¿no? Entonces, en este tiempo donde estamos haciendo estudios de la cuántica y la literatura hace rato nos metió en la cuántica porque nos mete de un universo a otro, entonces se vuelve muy necesaria la especulación también, el sentir, vivir la experiencia de la literatura que pasa por la forma, sí, la forma es necesaria porque nos aterriza, nos dice aquí están, pero esos viajes también son muy necesarios hoy en día y más que todo con la potencia que tiene la literatura para reconocernos, para hacer introspección, para mirar nuestras emociones y las carencias que tenemos nosotros como sujetos de esta humanidad contemporánea y actual, o sea, todo lo que tenemos, los temas de salud mental que nos atraviesan, del medio ambiente también, todos los discursos, porque finalmente en la literatura está la condición humana y si nosotros estamos viviendo hoy en un momento así, pues también nos permite ver eso y saber qué hacer con eso y pensarnos alrededor de eso. Entonces, la literatura nos permite volver a la imaginación para resolver problemas, o simplemente para sentir lo que no nos hemos atrevido a sentir. Y en ese sentido, sí creo que cada maestro y maestra, todos estamos llamados a crear experiencias literarias, a enseñar no tanto un plan de lectura, sino experiencias de lectura, a mirar, y en ese diseño de experiencias es lo que enseño también a mis estudiantes de didáctica. Nosotros somos creadores, o sea, nos inventamos un viaje que llegue al estudiante a leer un cuento y con ese viaje pues queremos llevarlos a alguna parte. Claramente yo no voy a entrar en el cerebro del niño a ver si aprendió o no aprendió un personaje,
pero cuando el niño aprende a vivir con el personaje y a vivir a través de él, empieza a tener neuronas espejo que las pone en función, empieza a tener empatía, empieza a pensarse la vida en un mundo posible por fuera de su realidad, que a veces es dura también. Entonces creo que ahí nosotros ganamos, en esa mezcla entre literatura y vida, ¿sí? Yo lo pongo siempre como ejemplo porque me gusta y es algo que aprendí con los pueblos indígenas Wiwa, que en un taller, yo llegué a hacer un taller de crónica y trabajando con el CINEP y yo les decía, bueno, vamos a hacer un personaje muy estructuralista, ¿no? Pues vamos a hacer esto, es la historia, la idea, el argumento, el personaje tiene que tener emociones, una forma de actuar, el traje, la, vestimenta, una profesión, diseñamos el personaje y había dos líderes indígenas que me dijeron que, bueno, pasó el tiempo y les tocaba presentar la tarea y ellos me dijeron, profe, nosotros no hicimos la tarea. 20 minutos después, para un profesor que le diga no hicimos la tarea, pues es grave, ¿no? Como así que no hicieron la tarea. Entonces yo les dije, bueno, ¿y por qué no hicieron la tarea? ¿Qué pasó? Y entonces me dicen, es que usted me está diciendo que le ponga psicología, que le ponga nombre, que le ponga historia, que le ponga fecha de nacimiento, que le ponga acciones, que le ponga ropa, que le ponga esto. Y nosotros no podemos hacer eso, porque para poder hacer eso tendríamos que pedirle permiso al mamo, porque usted me está pidiendo a mí que yo cree la vida y yo no tengo permiso de hacer eso. Y ahí entendí, Joana, que nosotros enseñamos sí desde la forma, pero hay mucho más allá en lo literario, ¿no? En todo lo que creamos vida y esa relación entre literatura y vida es para mí, ojo que es para mí, no es mi fórmula, es para mí lo que nos permite conectar con crear experiencias como maestros, ¿no? ¿Qué quiero yo que mis estudiantes vivan a través de lo literario? Esa es una pregunta. Y ya. El puente entre la literatura y la vida, ¿cierto? Sí, Como la vida misma. La como el... literatura como la vida misma. Qué bonito eso, me pones a pensar, me pones a soñar además, eh, porque claro, aquí hay, y siempre en tu conversación lo llevas a tus clases, lo llevas pensando en las escuelas colombianas, porque de todos modos, pues a nosotras nos convoca esa misión, si se quiere, esa misión pedagógica y bueno, atravesada por la literatura o la literatura atravesada por la misión pedagógica, no sé cuál atraviesa a cuál. Imagínate, Angélica, que hace algunos días hablaba con alguien porque, pues, en mi otro trabajo, tú sabes, estamos promoviendo algo que se llama los centros de interés. Entonces, un gran amigo que trabaja también allí me decía, mira que hemos querido hacer como unas jornadas de poesía con niños y niñas de la primaria, pero quisimos como traer algunos poemas relacionados con la violencia, pero no era tanto con la violencia como con la esperanza, ¿no? Con la esperanza después de la violencia o algo así, que creo que también es algo a lo que tenemos derecho y que tenemos derecho, así como a especular, a soñar, ¿cierto? Como a tener esperanza. Y entonces ahí son dos cosas las que te quiero plantear. No sé si te quede el tiempo para conversarlas o puede ser algo que quede allí. Y es una, esa, pues la esperanza, la escritura de la esperanza, si llegaste a acercarte a ella. eh, y la otra, porque él me comentaba que si yo tenía conocimiento, yo estaba leyendo tu libro y le presenté a Fabiola y a Camila. Entonces le dije, mira, y me puse a leer con él, porque bueno, le dije, no tienen que ser completos, puede ser que se lean unas estrofas, unos versos, que tengan esta experiencia como tú bien lo decías. Y él me decía, sí, porque algo que está pasando es que las profes, como no encuentran autores, no conocen, se los están pidiendo a la inteligencia artificial. Ándale. Entonces creo yo que ahí hay mucho para hablar, ¿cierto? Sin satanizar esta herramienta, pero que creo que sí nos convoca a una reflexión y a unas conversaciones. Entonces, por un lado, la esperanza, si llegaste a pasar por allí en tu estudio, y por el otro, pues también que nos compartas cómo estamos, qué está pasando con Angélica Hoyos en su Sí, relación con la inteligencia artificial.
Vale, bueno, lo primero es que yo creo, Joana, y para todos, que la literatura y bueno, la poesía que se ha escrito sobre la violencia, incluso desde el siglo pasado y desde los poemas sobre la violencia de 1945, o sea, sobre esa temporada que se llamó La Violencia con mayúscula en Colombia, y los poemas que se han escrito ahorita en el marco del conflicto armado y en el marco también de la Comisión de la Verdad y los procesos de paz, todos escriben una historia de la paz más que de la violencia, porque al momento de hacer esta memoria y al momento de querer que se sepa y que se entienda y que se sienta el país con la palabra, ya hay un ejercicio de esperanza, de que somos muchos y muchas escribiendo porque queremos que aspiramos a una nación democrática, libre de violencia y con esto que es como la materia más noble, como decía Heidegger en Heidegger, el lenguaje es la forma, la herramienta más noble. Con esto queremos hacer algo muy potente que transforme la sociedad. Entonces, para mí no es la historia del conflicto en la poesía, es la historia de la paz, porque la paz resiste, la poesía resiste, ¿sí? Y en ese sentido ya hay una esperanza latente de cambiar las cosas. Todos aspiramos a que se den procesos de paz y a decir las cosas porque ya no aguantamos más dolor, no aguantamos más gente sufriendo por la violencia, no aguantamos la guerra en el mundo, ¿no? O sea, estamos en momentos muy delicados. Entonces la poesía sigue haciendo justicia, memoria, reparación, porque no, porque si nos ponemos a pensar los desaparecidos no han encontrado los familiares, están en la poesía, están en ese país que los nombra en la poesía. Entonces creo que mirando así la literatura y la poesía podemos también hacer un proceso de esperanza, de que no se repita. Porque una cosa es esa posibilidad de crear discursos que no sean realistas sobre nosotros. Este país no ha sido un país pacífico. Tenemos el derecho a hacerlo, pero también tenemos el deber de reconocer lo que nos ha pasado para poder trascenderlo. Encuentro que hay otros discursos de la poesía que también están como en una línea de crear mundos posibles, como un poco más místicos tal vez. Eh, y hay varios autores que recientemente he conocido, y no solo místicos, hay unos autores que están trabajando mucho desde los procesos de sanación. Yo el año pasado presenté a Virginia de Petro, que es una escritora, también maestra en Derechos Humanos de Córdoba, costeña también, y me tuve el honor de presentar su libro Después del amor, nosotras, y es un libro de un proceso de sanación de un abuso sexual. Y es un libro bellísimo, o sea, no es mi sensibilidad porque es más contemporáneo, más de la época, pues incluso de mi hija que tiene 26, o sea, más de una época un poco más joven, de otra generación, pero yo sentí allí que hay otro tenor, hay otra forma de hacer poesía sobre otros temas desde un lugar de la sanación a través de la palabra. Y también no es el único. El libro de Federico Díaz Granados, que se titula Grietas en la Luz, es un libro que habla sobre el Alzheimer de las abuelas. Y es un tema social muy vigente en nuestra Colombia contemporánea, ¿sí? Y es un libro hermoso que le hace ese homenaje a la memoria de las abuelas en la lengua abuela, como dice Federico. Creo que esos dos libros para mí, y hay otros, porque sigo buscando, o sea, ahorita como que es como cuando tú dices, ve un carro azul, aparecen todos los carros azules, bueno, ahorita sigo buscando todos esos libros y empiezan a aparecer. Entonces, creo que en ese sentido, ya no en la violencia, como con toda esta cosa que tenemos de la violencia encima, sino en procesos muy profundos de sanación desde todos los niveles de las heridas que tenemos como seres humanos en Colombia, podemos encontrar una tendencia. Y bueno, ya la otra que era la relación con la inteligencia artificial, eh, pues yo creo que la inteligencia artificial hay que usarla para crear también y para pensar. O sea, para sustituir el papel de que hazme un poema sobre la violencia en Colombia y que me lo haga,
sino hacer una buena pregunta y, bueno, ¿cómo podría yo, siendo profesora de literatura para los niños de quinto grado, trabajar estos poemas de la violencia y que la inteligencia artificial me ayude a abordar esos temas que son difíciles con los niños desde su inteligencia? Porque también pensamos que es que los niños son bobitos, que ellos no entienden, los niños reciben todo. Entonces, también es una forma de nosotros utilizar las herramientas para poder intencionar nuestra labor pedagógica. Entonces, yo no la satanizo, a mí me ayuda mucho a pensar y cuando, por ejemplo, estoy escribiendo, estos días estaba escribiendo un artículo para una revista y yo le puse, evalúa el texto, ya cuando lo tenía en borrador, evalúa el texto como si fuera dos pares evaluadores bien duros para esta convocatoria y ayúdame a fortalecer los argumentos. Y Chan me mandó el informe, cámbiale esto, ponle estas páginas, mira esto, porque es eso, es un ayudante, no es una sustitución. En ese sentido, yo apoyo la inteligencia artificial. Obviamente que hay otras cosas no nos sirven, o sea, ponerla a pensar por nosotros no es la utilidad. La utilidad es pensar con nosotros para crear con una intención en el campo real, porque lo único que no va a hacer la inteligencia artificial es a reemplazar nuestra conciencia. ¿Y quién le da la conciencia a la inteligencia artificial? Pues nosotros, como creadores. Entonces, ahí creo que ganamos más. Y esa creo que hasta ahí cierro las respuestas. Joana, no sé si se me quedó algo por fuera. Seguro sí, se nos quedó muchísima Claro, tela por cortar, muchísima conversación pendiente, pero pues que eso sea un motivo para volvernos a encontrar, Angélica. En Cartagena, en Santa, bueno, ya yo me voy para Cartagena, en Santa Marta, en Valledupar, aquí en Bogotá. Entonces sí, creo que sí, queda mucho pendiente, pero entonces con ese anhelo y ese compromiso, ojalá, de que volvamos a conversar. Es lo que yo te exacto. diría. Y te agradezco muchísimo por tu tiempo, Angélica, qué conversación tan deliciosa. Y además que creo que le da un contexto muy bonito antes, durante y después de la lectura de nombrar las palabras silenciadas. Gracias por tu conversa, gracias por todo lo que nos cuentas, por ser tan generosa y te felicito por todo ese universo que creas y por toda esa capacidad que tienes. Y muchas gracias nuevamente, Angélica. Gracias, Joana. Y bueno, para todos también tus estudiantes, que cualquier cosa estoy disponible para que me escriban, cualquier cosa que necesiten. Igual, aquí estoy atenta pues a lo que requieran y espero que haya sido, pues que sí, que sea de contexto para el libro, para las preguntas que tengan y para seguirse haciendo más preguntas y para especular. Para especular, eso, esa es la pedagogía de la especulación. Total. Digo, me adhiero ahora a esa pedagogía. Chao. Chao, Joana.